Bueno, pues muchas gracias. Y vamos a tratar un tema de candente actualidad como es la neuropatía periférica en pacientes oncológicos. Son pacientes que cada vez nos llegan menos a la unidad, pero cuando nos llegan son pacientes que ya han sido difícil su tratamiento y ha sido complejo resolverlo. Entonces, quiero tratar un poquito que veamos la complejidad que tienen estos pacientes y la manera de resolverlo. El dolor neuropático periférico en estos pacientes, que son pacientes que ya tienen una afectación importante y son polimedicados, van a tener una gran importancia. Este tipo de dolor les va a provocar deterioro funcional, aumento de la discapacidad, trastornos del sueño. Sabéis que cuando hay un trastorno del sueño disminuye el umbral nociceptivo y se produce una amplificación del dolor en la percepción, por lo cual el paciente lo siente como algo terrible, incluso muy superior a lo que tiene. Todo ello va a repercutir en el estado de ánimo, en las habilidades cognitivas y en definitiva la calidad del paciente. O sea, son pacientes que ya tienen una patología importante, que tienen ya un deterioro y si además le añadimos toda esta problemática va a provocarle graves repercusiones. ¿Cuál es la causa en estos pacientes de que tengan dolor neuropático? Pues muchos de ellos son debido a su propio tratamiento, a la quimioterapia, a la radioterapia, a muchas veces a la cirugía a la que se ven sometidos para resolver su situación. En otras ocasiones son los síndromes paraneoplásicos y además hay otras entidades en que debido a la repercusión que tienen los procesos oncológicos van a hacer que sean más favorecidas la aparición de síndromes como son la neuralgia posherpética, que tenemos que tenerlas también en cuenta. Dentro de la prevalencia del dolor neuropático en este tipo de pacientes, debemos de tener en cuenta que asociado al cáncer es del 1.6, pero que nosotros en la unidad de dolor vemos un porcentaje importante de pacientes, tal que más del 32% de los pacientes que vemos van a tener dolor neuropático periférico persistente. Entre las intervenciones quirúrgicas a las que se ven sometidos estos pacientes con mayor frecuencia, esto es la toracotomía, la mastectomía y la esterectomía, van a tener una prevalencia que oscila entre el 20 y el 50%, pero es que además, lo más grave, es que hay una incapacidad importante en estos pacientes que oscila entre el 5 y el 10%. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando vemos estos pacientes que se van a ver sometidos a este tipo de intervención. Y muestra de ello este artículo sobre el cáncer de mama, donde sobre una cohorte de 506 pacientes, un estudio prospectivo, ven que en el 30% presentan dolor neuropático en el momento del diagnóstico y que se va a presentar en el 71% tras la cirugía y siendo también relacionado con quimioterapia en el 3%. Con lo cual veamos que es importante y que además podemos ver en este estudio que hay una serie de factores predictivos que nos van a hacer pensar que este tipo de pacientes puedan tener con mayor frecuencia esta entidad, como son mujeres jóvenes, presentar ansiedad, tener síntomas en miembro superior previo al tratamiento y haber sido intervenido de cirugía conservadora de mama, mastectomía con disección de ganglio linfático y axilado. En cuanto a la quimioterapia, son múltiples los quimioterápicos que actualmente obtenemos y indudablemente se está buscando quimioterápicos que cada vez tengan una mayor efectividad, pero muchas veces, por desgracia, no se ven ausentes de efectos secundarios. Y muchos de ellos van a actuar a diferentes niveles, desde retículo endoplasmático a actuar sobre mitocondria. Sabemos que cuando actúan sobre el núcleo de la neurona van a provocar un dolor neuropático persistente mayor que si actúan en otros niveles, como pueden ser los microtúbulos, como puedan ser también la vaina de mielina o incluso las terminaciones nerviosas periféricas. ¿Qué es lo que podemos saber al respecto? Pues tenemos que saber que son frecuentes la neuropatía periférica con estos, pero que fundamentalmente se va a ver asociada a esta patología en los alcaloides de la vinca, sobre todo en pacientes adultos y durante el tratamiento de los linfomas, pero que también van a estar asociados de manera muy frecuente al cisplatino, los taxanos y los inhibidores de los proteasomas. Todo ello va a tener graves repercusiones y por no extenderme en todos los quimioterapios que tenemos voy a señalar fundamentalmente los más frecuentes, como son los alcaloides de la vinca y la vincristina, que es el más neurotóxico. Este va a podernos provocar patologías como una neuralgia del trigémino, nos va a poder provocar alteraciones motoras en las etapas avanzadas, pero no solo eso, sino que vamos a ver también en la exploración abolición de los reflejos rotulianos, de los reflejos aquíleos y a la vez se nos van a presentar clínicas importantes como va a ser las parestesias, disestesias, hipoestesias y algo que los pacientes nos refieren con mucha frecuencia como es las parestesias tanto en las manos como en los pies, en forma de guante y en forma de calcetín. Pero ¿qué decir de la radioterapia? Una entidad que cada vez está más en boga y que indudablemente tiene su gran preponderancia.
y va a tener una gran relevancia si tenemos en cuenta que nos va a provocar neuropatías periféricas con un tiempo prolongado desde que se establece el diagnóstico y desde que se empieza el tratamiento. A veces ya ni nos acordamos y el paciente no es capaz de asociar una cosa con otra. Se nos puede presentar entre 6 meses y 30 años, que es un intervalo tremendo. Y se presentan plesopatías braquiales fundamentalmente en tres entidades, como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y los linfomas. Que vamos a tener también plesopatías braquiales en este tipo de radioterapia, fundamentalmente en el plexo superior. Los factores de riesgo añadidos van a ser pues, haber tenido previamente quimioterapia citotóxica y que se haya desarrollado y presente una edad temprana. ¿Cuál es la clínica más frecuente? Parestesia. 100% de los pacientes van a tener parestesia. Hipoestesia un 74%, debilidad y dolor, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que hay que tratar. Pero para poder tratar el dolor neuropático necesitamos hacer el diagnóstico. Y hoy día, que se nos está exigiendo que hagamos un tratamiento bien dirigido, coste efectivo, se nos pide también que hagamos un adecuado diagnóstico. Y no vale con preguntar si tiene parestesia, tenemos también que ceñirnos a utilizar escalas de dolor neuropático y reflejarlo en la historia clínica que nos dé validez a la hora de disponer de tratamiento. Ahí tenéis las diferentes escalas, pero también tenemos un problema. Aquellos pacientes con dolor neuropático que van a tener un dolor neuropático localizado, ¿tenemos una herramienta para poderlo diagnosticar? Pues sí. Disponemos del Screen Tool, que lo tenemos en internet y que nos va a permitir hacer un diagnóstico de dolor neuropático periférico localizado mediante una anamnesis y una exploración sencilla que nos va a llevar a este diagnóstico teniendo en cuenta que la extensión máxima que debe tener este tipo de dolor no debe superar a una carilla, a un folio de una cuarta. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico tendremos que hacer el tratamiento y para poder hacer el tratamiento tenemos que ver qué es lo que le está provocando el dolor neuropático a ese paciente. Si es de causa tumoral, deberemos utilizar antineoplásicos, opioides como primera línea de acción, los coadyuvantes que nos van a permitir reducir las dosis y por lo tanto también los efectos secundarios, los corticoides si hay inflamación y la radioterapia en caso de que haya una afectación ósea. Por otro lado, hay muchas guías de práctica clínica. Yo quiero presentar la que hizo nuestro compañero Rafael Galvez, donde me parece interesante, puesto que nos va a decir, como ya ha comentado mi compañero, que en primera línea vamos a tener los anticonvulsivantes, los antidepresivos duales y los antidepresivos tricíclicos, pero que en aquellos pacientes donde hay una serie de contraindicaciones con los antidepresivos tricíclicos, tenemos los duales y sobre todo tener en cuenta que la duloxetina es primera línea de acción en aquellos pacientes con dolor neuropático post-quimioterapia. Y propone también la utilización de tratamientos tópicos con los parches caseicina y el caso de la lidocaína, siempre que se relacione una neuralgia postrepética, como primera línea de actuación a aquellos pacientes vulnerables que no podemos utilizar este tipo de fármacos. Recomienda, lógicamente, también utilizar, en el caso que hayamos empezado con anticonvulsivantes, antidepresivos o si antidepresivos, anticonvulsivantes, y si el tratamiento tiene una respuesta parcial, asociar este tipo de fármacos para completar la eficacia del tratamiento. Como una línea más, una segunda línea, propone la utilización de tramadol y opiáceos mayores y cuando el tratamiento es ineficaz o es parcial la respuesta, asociar incluso diferentes fármacos como pueda ser tramadol a los opioides mayores. Pero cuando no podemos resolver esta situación, ¿qué podemos hacer? Podemos recurrir a técnicas intervencionistas, empezar los bloqueos neurolíticos, la analgesia intraxial, los plexos y otras técnicas que nos van a permitir facilitar y completar el tratamiento en pacientes que van a tener un dolor neuropático periférico y de difícil control. Cuando hablamos de dolor neuropático periférico localizado, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos importantes. Son pacientes donde actualmente, aunque tenemos tratamiento para dolor neuropático, cuando hablamos de neuropático periférico y localizado, no tenemos tratamiento que nos permita una eficacia óptima en este tipo de pacientes y, por desgracia, vamos a tener que contemplar la aparición de efectos adversos. A la vez que muchos de estos fármacos, como los antidepresivos, como los gabapentinoides, van a requerir una titulación y un tiempo de demora hasta alcanzar la dosis eficaz. Y no debemos de olvidar que estos pacientes que antes no nos preocupaban mucho porque tenían una esperanza de vida breve, actualmente por los tratamientos que tenemos, sabemos que la esperanza de vida se ha prolongado y debemos de tener en cuenta que se están empezando a presentar riesgos de abuso y de dependencia incluso en los pacientes oncológicos.
Estos pacientes, ya digo, son polimedicados, su tratamiento de base, más tratamiento de coadyuvante, más tratamiento de analgésico, hace que sea muy difícil que ellos puedan llevar un adecuado control de su terapia. Y es más fácil cuando podemos hacer un tratamiento que no tenga interacciones medicamentosas y que nos va a permitir un adecuado control. Pero si además vemos artículos como estos donde nos dicen que el Pronoltin, la lírica, va a provocar una sentencia de muerte de las neuronas, fijaos, cuando los pacientes ven esto, pues cuando escuchan el fármaco que les vamos a prescribir, huyen del tratamiento y son reacios a su utilización. Y si además tenemos artículos como este, donde los tratamientos tópicos para el dolor neuropático periférico localizado son coste efectivos con respecto a otros tratamientos para el dolor neuropático, como puede ser la pregabalina, pues nos redunda aún más la posibilidad de utilizar tratamientos tópicos en aquellos pacientes con este tipo de patología. Y por su farmacocinética, son fármacos ideales, puesto que nos van a permitir obtener unas concentraciones elevadas en el sitio donde los vamos a aplicar, con mínima absorción sistémica y, por tanto, con pocas interacciones medicamentosas, evitando también que el primer paso de metabolización hepática no van a requerir metabolización, tiene poco efecto secundario, la eficacia sería satisfactoria. ¿Qué otro problema añadido tenemos? Hemos hablado de interacciones medicamentosas. Sabéis que muchos pacientes con un cáncer de mama van a estar en tratamiento con tamoxifeno. El tamoxifeno es un profármaco que va a requerir la acción del citocromo P450, 2 de 6. Y los antidepresivos, muchos de ellos, van a requerir y van a competir con esta enzima y por lo tanto dificultando el paso del tamoxifeno a su forma activa. Por lo que si no tenemos en cuenta esta serie de acciones, vamos a tener también una acción sobre la esperanza de vida de este tipo de pacientes que no debemos de olvidar. En cuanto a los tratamientos tópicos, debemos de saber que van a disminuir la sensibilización central de forma indirecta, disminuye la hiperexcitabilidad en los frentes primarios, también actúa a nivel de las interacciones no neuronales, modula la actividad de fibras nerviosas y pueden alcanzar tejidos más profundos actuando sobre el nervio somático. El objetivo va a ser dos. Uno, reducir la intensidad del dolor, que no debemos de decir, bueno, esto no se preocupe que se le va a quitar el dolor seguro. No, debemos de ser cautos y ya advertirles que lo que estamos buscando en principio era reducción del 30%. Pero además vamos a disminuir el área dolorosa entre un 30 y un 50%. Los fármacos tópicos ya veis que son diversos, desde la lidocaína hasta el diclofenaco, ketamina, son muchos los fármacos que tenemos. Y actualmente en estudio el orbanil, que es una forma mejorada de la caseicina, que parece que nos va a permitir un control más efectivo con menos efectos secundarios, pero que actualmente aún no tenemos disponible. Y actualmente el que tenemos disponible es la caseicina, que está indicada en la Unión Europea para el tratamiento de dolor neuropático periférico localizado, como segunda línea, recomendado por algunas guías de práctica clínica y por otras como primera línea, y tener en cuenta que tiene una elevada concentración de caseicina, 8%, que nos va a permitir la absorción del estrato córneo, alcanzando una alta eficacia, dado que va a actuar sobre los receptores vaniloides, actuando sobre el retículo endoplasmático, aumentando los niveles de calcio y además deflexionando los niveles de sustancia P, con lo cual vamos a obtener también un alivio del dolor neuropático y la alodinia, que muchas veces se relaciona con este tipo de pacientes. A la vez que vamos a provocar una defuncionalización de las terminaciones periféricas superficiales que nos va a contemplar y nos va a permitir un control de dolor prolongado en el tiempo. Aquí les presento este estudio sobre el tratamiento de dolor neuropático periférico con caseicina tópica, donde se estudiaron 1044 pacientes y entre la patología, los diagnósticos, estaba el dolor post-taracotomía, post-mastectomía, post-quimioterapia inducido por el propio tumor. Importante que sepamos que hay una relación entre el diagnóstico del dolor y la aplicación de la medicación, de tal forma que se ha visto que en este estudio se obtenía un alivio de dolor superior al 30% cuando el intervalo del tiempo era inferior a 6 meses en el 61% de los pacientes y superior al 50% en un 40% de los pacientes. Sin embargo, cuando el intervalo superaba los 10 años se veía seriamente reducido a un 32% en alivio de dolor al superior al 30% y un 14% cuando es superior al 50%. Las aportaciones de la caseicina son diversas. Una reducción significativa de dolor en un elevado porcentaje de pacientes, una duración media elevada, una reducción del área dolorosa, una iniciación rápida entre 2 y 14 días, un resultado terapéutico que se va a mantener en sucesivas aplicaciones, una buena tolerancia, un 10% de remisión total del dolor y va a permitir también la reducción de la medicación concomitante, puesto que estamos aliviando el dolor de estos pacientes y no va a tener interacciones medicamentosas.
La prevención, la base, va a ser fundamentalmente la buena comunicación entre el médico y el paciente y hacer una buena evaluación sintomática y reglada. No disponemos aún de un tratamiento eficaz para prevenir el dolor post-quimioterapia en este tipo de pacientes, y lo que estamos buscando fundamentalmente va a ser un alivio de dolor con una dosificación adecuada, efectos secundarios mínimos, buena cumplimentación, mínimas interacciones medicamentosas y evitando la adicción potencial de este tipo de pacientes. Y nada más, muchas gracias.